Comisión Federal, se va a estar conectando con nosotros enseguidita. A ver si lo tenemos. Perfecto, lo ¿Cómo tenemos. estás? ¿Cómo estás? Te saludo. Primero, buenas noches y agradecerte por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Bueno, comenzando con esta jornada de día jueves, ya finalizando la semana, cuando quizás uno en su vida habitual y cotidiana, digo cotidiana por antes de la pandemia, eh, se tendría que preocupar más quizá por lo que viene el fin de semana, ¿no? El viernes, sobre todo en el Federal, el jueves, mejor dicho, también en la Primera Metro, pero bueno, esto no está sucediendo, Dani. Contame un poco cómo estás viviendo esta cuarentena y en qué momento de tu vida te atraviesa. Bueno, creo que para muchos lo cotidiano dejó de serlo o cambió la cotidianidad de las cosas. Sí, hoy jueves estaríamos quizás jugando o entrenando y nos encontramos viviendo una situación impensada, totalmente diferente, inimaginable, atravesándola con la mejor de las conductas sanitarias, que es obviamente la prioridad, y bueno, y cada uno de nosotros viviendo la situación del día a día como la realidad se lo permita, ¿no? Ujú. En ese caso no estamos todos quizás igual, sí estamos todos igual en tratar de superar este momento sanitario del mundo. Sí, seguramente, Dani, como vos bien marcás, lo que hablábamos, ¿sí? Con los chicos en las demás entrevistas, eh, pasando quizás los días, que quizás uno no es que se va acostumbrando, pero lamentablemente es lo que toca, ¿sí? No queda otra y hay que cuidar la salud, que quizás es lo más importante, seguramente coincidís a lo que han dicho muchos de los chicos, que hoy en día hay que cuidarse, que en realidad lo que es el entorno deportivo de Porteño, hay muchos chicos dentro del club, hay mucha gente, y que hoy toca cuidarse y que lamentablemente hay que postergar muchísimas cosas. Sí, sin duda, que creo que no se puede hacer otra evaluación que no sea esa. Priorizar cualquier tipo de actividad por sobre la salud sería un error. Eh, Obviamente es entendible cosas prioritarias que tienen que ver con el sustento, pero en el caso Ujú. nuestro, que tiene que ver con el deporte, con la actividad física, con la recreación, por fuera del plano laboral, creo que puede esperar tranquilamente. No sé si tranquilamente, Bueno, debe esperar. sí. Exactamente. A ver, hiciste un esfuerzo bárbaro, Dani, por conectarte hoy tecnológicamente con nosotros. Hemos estado probando en el día de ayer, le contamos a la gente, y ayer me contabas, off the record, que uno se va adaptando, ¿no? A lo nuevo en cuanto a la tecnología, en cuanto a las aplicaciones que uno hoy tiene que descargar para poder hacer en menor medida, pero en definitiva su trabajo. ¿Cómo te está tomando todo esto a vos? ¿Cómo te manejás? ¿Lo estás pudiendo resolver? Por ejemplo, quizás el contacto con los chicos, el contacto con Fede, que está mucho atrás de ellos en lo que es las charlas de Zoom, los entrenamientos físicos y demás. Sí, obviamente que tenemos la obligación de hacer buen uso de la tecnología, y sobre todo en este momento. Es una responsabilidad ayornarse. En lo puntual, con el básquet, yo en la actividad en el club con estudiantil, bueno, al tenerlo a Fede ocupando el cargo de asistente en el cuerpo técnico, me resulta mucho más fácil, porque él es Ujú. es quien organiza toda esa parte. Obviamente, en esto de estar aislado, me estoy desenvolviendo yo, quizás no tanto para los entrenamientos, porque no los hay, pero sí para el resto de mis actividades, como por ejemplo esta nota. Exactamente, exactamente, Dani.
Bueno, como te dije antes, te agradezco porque lógicamente hiciste un esfuerzo importante, te tuviste que crear la cuenta de Instagram, tuviste que poder acceder, por suerte lo pudiste hacer y eso es importante. Y bueno, ya metiéndome más en el plano de tu vida, de tu carrera, como repasábamos esta mañana, me gustaría que me cuentes un poco sobre el Daniel Piputo eh, joven, ¿no? Lo que fue Daniel Piputo comenzando en el Bien, básquet. gracias. Me mataste. No, no, bueno, no. Lógicamente hace unos años atrás, me refiero a tus comienzos como jugador, lógicamente, y también preguntarte por qué elegiste el básquet, seguramente por sobre otros deportes, Dani, porque sabes que me llama la atención de muchos chicos que actualmente, o mejor dicho, en su momento, cuando les tocó comenzar con la actividad, la mayoría siempre hizo en paralelo otro deporte. ¿A vos te pasó lo mismo o fuiste directo al básquet y dijiste, bueno, esto es lo mío, voy a incursionar acá? Bueno, primero te hago un comentario de tu primera exposición respecto de lo tecnológico. Sí, yo no soy muy asiduo a las redes. Me perdía un montón de cosas de estudiantil porteño por no ser espectador de las redes. Así que bueno, ahora a partir de esto, bueno, sí, me creé esta cuenta y veo cosas y novedades muy lindas. Este, Respecto de mis inicios, no, la verdad que yo no fui de esos casos de ir a hacer muchas actividades desde chico. Mi papá fue entrenador de básquet, entonces desde muy chico yo iba al club a partir de la función de él y estaba siempre en una cancha de básquet, inclusive antes de empezar a jugar, casi que me crié con eso. Eh, y hice el camino de todo el mundo, la famosa escuelita de básquet, que en aquellos tiempos por ahí era más riguroso el tema de edad. Yo obviamente, por eso que te comentaba de mi papá trabajando en el club y demás, tenía acceso a estar todo el día practicando, jugando. En el Club Ateneo Popular de Versalles, donde hice todas mis divisiones inferiores, y me gustaba jugar al fútbol. Yo yo me crié en el barrio de Versalles y iba a jugar al básquet al Ateneo de Versalles, a la PB, y bueno, iba a Vélez a la cancha a ver fútbol. Obviamente era mucho más, igual que ahora, siendo chico es mucho más fácil ingresar en un equipo de básquet por cómo se maneja el tema lúdico, que ir a jugar al fútbol y sobre todo en un club de fútbol, o los clubes que reclutan para eso, no sé, hay clubes de baby fútbol que reclutan para clubes de fútbol grandes, entonces el acceso es toda una prueba y parece el colegio, eh, y tenés que pasar una prueba y tener tanto tiempo. Sobre todo en esa época, ahora hay más escuelitas de fútbol y es un poco más abierto. Entonces, obviamente, que seguí con el básquet. El fútbol era un hobby, como lo sigue siendo, creo que para la mayoría de la gente. A ver, Dani, caigo en esta observación que no me habías contado respecto a tu padre, que ha sido entrenador. ¿Un poco sentías que tu destino estaba marcado dentro de la cancha de básquet o no era tan así? Quizá en tu casa no había tanta presión en decir, bueno, yo quiero que, por ahí tu papá te decía, yo quiero que Daniel juegue al básquet y después sea entrenador y que está, y está, y está. ¿Fue así o lo tomaste más por decisión o por elección propia? No, o sea, obviamente, no, si hubiera sido mi papá entrenador de vóley, por ahí hubiera jugado al vóley o hubiera empezado a conocer el vóley, no sé. No, presión no, para nada. Siempre de chico fue un juego como debía ser. Sí recuerdo ser chico y tener de mi padre por ahí correcciones o evaluaciones después de un partido, ¿no? Estas cosas que vemos los padres a veces
pero no desde el punto de ni por presión, ni por exigencia, simplemente porque era su capacidad de poder ver un juego y evaluar y decir, bueno, tendrías que haber, cuando vos por ahí de chico decías, está muy bien, hiciste 10 puntos y con eso alcanza, por ejemplo. No, pero no, presión no, para nada, no, jamás sentí eso. A ver, y a nivel formativo, ¿cómo lo viviste, Dani? ¿Pudiste disfrutarlo? Quizás eras un poco exigente con vos mismo, disfrutabas de estar adentro de la cancha, quizás no por tu papá, pero sí por vos, lo tomabas como una presión, o sos de esos que lo puede disfrutar o que lo pudo disfrutar dentro de una cancha. Ahora en un ratito te voy a preguntar desde el lado del director técnico, pero como jugador, ¿podías disfrutar cada vez que estabas dentro de la cancha o te costaba? No, creo que lo disfruté mucho porque se dieron un par de situaciones que para un adolescente, para un joven, fueron positivas. Estar en el club donde estaban mis amigos, jugué todas mis divisiones formativas en el mismo lado. El nivel del club, como por ahí hoy sucede en Estudiantil Porteño, era competitivo, era bueno, o sea que se mejoraba, se aprendía. Mi padre dejó de dirigir cuando yo era premini, creo. Era muy chiquito, o sea, no lo tuve de entrenador, ni mucho menos. Siguió ligado al básquet, como colaborador, como oficial de mesa, como miembro de su comisión. Hoy como hincha, porque lo ven ahí en todos los partidos de Estudiantil Porteño, y es exactamente lo mismo, ¿eh? Podemos salir contentos de un partido y él hacer una observación de que el cierre podría haber sido distinto, y vos todo lo que querés era ir a compartir un momento, pero no más que eso. Y no, lo disfruté, hay una parte por ahí, si están escuchando los chicos, es un dato interesante, o gente de que entiende el juego. A mí me gustaba tirar al aro, hoy sería jugar de dos. Y rechazaba mucho el jugar de uno, el trasladar el balón y demás, y no lo hice hasta la categoría en ese momento se llamaba cadetes, hasta U17, y cuando tuve que hacerlo sentí que era tarde. Entonces, bueno, eso trajo, seguramente me vas a preguntar, un poco aparejado el dejar de jugar al nivel que uno hubiera pretendido, porque yo con mi talla no podía seguir jugando mucho tiempo más de dos. Pero como recuerdo eso, pero no quiere decir que no lo haya disfrutado. Sí, lógicamente, bueno, decís que no te arrepentís quizá de haber tomado esa decisión, o fue más que nada un capricho de decir, bueno, yo acá en esta posición no juego. ¿En algún momento te lo reprochaste o fue más bueno, disfruté esta posición y si no me tocó fue por algo y listo? No, se dio así, me resultaba cómodo jugar, tirar al aro, pude jugar todas mis divisiones formativas haciéndolo, y después me encontré en esa edad con una competencia interna que afortunadamente el club tenía, y bueno, tan simple como esto, había bases grandes que jugaban mejor. Y bueno, si hay algo que a mí siempre me gustó, y creo que por ahí después eso también tiene que ver con haberse uno convertido en entrenador, es si voy a jugar, quiero jugar en un nivel dentro de mis posibilidades, competitivo, deportivo, que se entrene bien, que haya una competencia interna, que el nivel sea el mejor en el que uno puede pertenecer, en el que uno puede participar. Ujú. A ver, Dani, y si hoy, como entrenador, alguien de tus dirigidos o del club te dijera, no, mirá, Dani, a mí me cuesta mucho jugar en una posición a la cual no estoy habituado, y vos por ahí preferís que lo haga porque en realidad le ves condiciones en esa posición que el jugador le cuesta ver, ¿no? En sí mismo. ¿Qué le recomendarías o cómo le recomendarías irse adaptando de a poco a otras posiciones que quizá no conoce tanto? Bueno,
Y uno como entrenador, sobre todo los que trabajan en la formación, tiene lectura de eso, debe tener lectura de eso, por un lado, o sea, de detectar antes que el jugador las posibilidades, las reales posibilidades de desarrollo. Este ejemplo, ¿no? De jugadores con determinada talla, no posicionarlos, el famoso juego perimetral, que hoy es para todo el mundo, ya no pasa para determinados jugadores, sino para todo el mundo, independientemente del biotipo. Eh, Creo que uno tiene que abrir esa expectativa. Y segundo, ayornarse uno, porque esto va fluctuando todo el tiempo, ya no se juega como antes, no es tan riguroso el desarrollo de un jugador, y obviamente las posibilidades son mayores. O sea, ¿no? Creo que como entrenador tenemos la obligación de desarrollar mucho más al jugador, hacerlo mucho más integral, salvo casos muy excepcionales de jugadores que uno desde muy precozmente puede hacer una proyección que va a ser tal o cual jugador. Creo que no es muy probable. A ver, seguimos avanzando en tu carrera. Otro dato que me sorprendió y que justamente coincidió también en la entrevista anterior con Matías hizo, es que los dos se tuvieron que retirar muy jóvenes por cuestiones de lesiones y demás. ¿Cómo fue en tu caso? Porque a Matías le pasó que automáticamente tuvo la posibilidad de comenzar a ser entrenador y quizá pudo suplir el retiro de esa manera. Contame un poco cómo fue en tu caso. Eh, yo la verdad que no recordaba lo de Mati, porque yo a Mati lo tuve un año, fue jugador mío un año. Él el otro día contaba que hubo un solo año que no estuvo en Porteño siendo jugador de formativas, y justamente ese año lo dirigí yo en el club José Hernández. Y la verdad no recordaba de las lesiones de Mati. Pero bueno, te comentaba vos de que lo mío fue parecido. Yo tengo 2 hernias de disco desde los 18, 19 años. Tuve la suerte de casualidad contactar con el doctor Néstor Lentini, que en ese momento trabajaba con selecciones y demás, y bueno, un médico prestigioso dentro del deporte. De casualidad contacto con él y bueno, en ese momento, estamos hablando hace 30 años, que no era por ahí una probabilidad operar, él me hace simplemente un comentario, que si yo no iba a ser un jugador profesional, no era aconsejable operar. Y bueno, esto se relaciona con lo que te dije antes. Yo, si jugaba, quería ser en el nivel que pudiese, un jugador que entrenase y compitiese lo mejor que pudiera. Y bueno, de a poco fui entrenando cada vez menos. Coincide en el club donde yo jugaba, año 90 y, no te puedo ser exacto, pero si no me equivoco, 92, 93, Ateneo Versalles juega lo que hoy es el torneo federal, en ese momento la Liga B, y juega una temporada de TNA, lo que hoy es la Liga Argentina. Y obviamente yo ahí no tenía posibilidades, sin echarle la culpa a mis dolores de espalda, ¿no? Ya no tenía reales posibilidades. Y me voy a jugar mis años esos de primera al Club Villamitre, que es el Club Villamitre de Gavilán y Juan B. Justo, que la cancha no era la que hoy conocen, sino que era una cancha de baldosa. Y no, las 2 temporadas creo que jugué ahí, recuerdo que la pasé muy mal. Muy mal. Realmente era doloroso y bueno. Y paralelamente a esto había empezado el camino de la mayoría o de muchos de los entrenadores de base, que es trabajar como colaborador, como monitor, como profesor de minibásquet, y bueno, me empezó a ir bien, me empezó a gustar, y bueno, un día una cosa eclipsó la otra. En el mismo club no me parecía, que el otro día Matías también hablaba de esto, ¿no? Es una situación un poco difícil en el mismo club donde uno juega a dirigir, o sea que
se me había juntado en Versalles esa situación, entonces al irme ya tenía que tomar una decisión, o dirigía o jugaba, se superponían horarios, y bueno, me dediqué a la dirección técnica. ¿Por qué la dirección técnica, Dani? Digo, no cualquiera puede ser director técnico, de hecho yo le pregunto, si bien los chicos todavía son jóvenes y tienen mucha proyección, a los que quizás tienen un poco más de experiencia les pregunto, por ejemplo, si les gustaría seguir ligados al básquet en la dirección técnica. Te pongo un ejemplo, Juan Idameli me decía que él no veía o que sentía que él no tenía las condiciones para poder hacerlo. Contame por qué vos sí, Dani, qué sentiste en ese momento y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Sí, lo que pasa es que son situaciones distintas, no es lo mismo un jugador que juega mucho tiempo, hasta una edad más avanzada, y en su retiro decide empezar a dirigir o a conducir grupos, que sería, no sé, por ejemplo, estás dando el caso de Juan Idameli, que ya está por encima de los 30 años. Es muy distinta la situación a los que, a la par de, así como le pasa a los jugadores, nos formamos desde más chicos como entrenadores. No quiere decir que sea mejor, es una manera distinta de llegar a ser entrenador. Y en mi caso particular, había una figura, que no sé ahora cómo es el tema de las edades, una figura que a mí no me parecía que se estuviese respetando, que era el famoso monitor, Ujú. que los equipos tenían que llevar a un menor de, no me acuerdo si eran 20 años, 21, 18, a conducir un grupo de mini básquet los domingos. En ese momento era domingos por la mañana. Y bueno, sin ánimo de agredir a nadie, había chicos que iban en condiciones muy... Era como una obligación, costaba que los clubes consigan esa figura de monitor. Y bueno, iban chicos que iban porque lo llevaban. Algunos lo llevaban, otros era una obligación. En algunos casos les daban un viático, entonces lo hacían por el viático. Y en otros casos, como me pasó a mí, seguramente el caso de muchos entrenadores, sin lugar a duda, que son los que hoy, el día de hoy por ahí seguimos dirigiendo, lo tomamos con mucha vocación, como una responsabilidad, como un gusto. Y yo me acuerdo que era U17, cadete, y yo le planteé al entrenador que estaba en el club, es más, es el actual entrenador de Versalles hoy de minibásquet, Aldo Álvarez, que tiene 60 y pico de años, y yo le dije que lo quería hacer, pero lo quería hacer yendo a los entrenamientos, quería tener mi rol en el, llamémoslo cuerpo técnico, en el cuerpo de profesores, quería tener, más no sea mi responsabilidad, no sé, la entrada en calor de que los chicos entren en bandeja organizadamente. Y así empecé, pero yo era ir los domingos y también ir los días de semana. Y ese fue mi inicio. Después, obviamente, estudié lo que se podía estudiar, al día de hoy sigue existiendo. Hay una carrera terciaria que se dicta en el Instituto Superior de Deportes, que está dentro del CENAR, que no es lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Entrenadores, sino que esto es un curso de, en ese momento, 2 años, con una carga horaria importante, que no era obligatorio para dirigir, bueno, era lo que se podía hacer con título secundario en una carrera terciaria, existía. Más la formación que uno va teniendo, clinics y demás. Y bueno, desde muy chico empecé con eso y ahí empezó el camino. A ver, Dani, te voy transmitiendo algunos mensajes que llegan, ¿sí? El profe Martín Mocagata te Sí, pone, mandar un abrazo grande, es una persona que siempre me inspira por sus principios y siempre agradezco su generosidad para conmigo. bueno, gracias. Martínez, hasta no hace mucho, jugador en actividad. Este, Hoy es un gran preparador físico. Este,
me gustaría contar con él lo sabe, en algún cuerpo técnico. Y bueno, para que te des una idea, a ver, para hacer un paralelismo de la edad de Martín, Martín fue jugador de formativas y de mini baja y formativas, era compañero de Valerio Andrisi, el papá de Federico Andrisi, que el año pasado jugó en el club. Por eso está bien, tenés razón cuando me dijiste, cuando hablemos de cuando era joven, tenías razón. Bueno, Dani, ahora sí, llevándote un poquito más a la actualidad, contame cómo se da tu llegada a Porteño. Si bien ya pasó un poco de tiempo, no es tan a lo largo, ¿sí? De lo que es tu carrera. Estás hace poco en el club, hace poco pero hace mucho, porque como digo, han pasado, si no me equivoco, un poco más de 2 años. Y yo empecé en el club en febrero del 2018. O sea, Exacto, un poco más de 2 años. cronológicamente el 2020 sería el tercer año, Ujú. sería la tercera temporada digamos, del torneo local y en tránsito la segunda temporada del torneo federal. Exactamente. Bueno, contame un poco cómo se da tu llegada, por qué elegiste Porteño, qué fue lo que te cautivó, lo que te hizo decidir por venir al club, por elegir el proyecto. Bueno, me imagino que será un poco también por lo que me decías cuando hablábamos ayer, que es porque quizás sos un técnico abocado a los proyectos largos, que te gusta estar en los clubes, permanecer a lo largo del tiempo, y que me dijiste también que en Porteño también te gustaría lograrlo. Eh, sí, particularmente me gusta ser parte de un proceso. Hoy, no sé si hoy, creo que siempre puse el desarrollo de objetivos por encima de un logro efímero. Me sentí siempre más cómodo con eso. Creo que siempre tuve más chance de hacer bien mi trabajo o creer que estaba haciendo bien mi trabajo en lugares donde se desarrolla una idea, no donde haya un objetivo inmediato que había al cual había que llegar sí o sí. Por eso, bueno, sí, tuve la suerte, yo digo suerte, ¿no? De estar mucho tiempo en varios lados, o mejor dicho, mucho tiempo en pocos lados desde que dirijo. No he pasado por muchísimos clubes. Y el caso particular de Estudiantil Porteño, sí, fue particular porque desde que dirijo, desde aquel inicio que te comentaba, de cuando era chico, estamos hablando de más de 30 años, y empecé con esto de pertenecer a un cuerpo técnico, nunca me había pasado de estar de vacaciones sin saber qué iba a ser la temporada siguiente. Yo en el año 2017, diciembre del 2017, cuando finalizan los campeonatos locales, me desvinculo de Vélez. Yo había estado 5 temporadas en Vélez, anteriormente de estar en el club, y estaba de vacaciones. Literal, me acuerdo de estar en una playa en enero, si mal no recuerdo, ya llegando a fines de enero, sin saber qué iba a hacer, porque no tenía club, no, tampoco estaba yo no estaba buscando una oferta laboral, o profesional, y sí, me sonó el teléfono de casualidad en la playa, cosa que yo, imagínate que ya me conocé, ni me pregunté por qué tenía el teléfono en ese Ahí. momento. Sí, es más, aparte estaba en Brasil, o sea, viste que uno el teléfono lo corta, que el roaming, que el internet, que el wifi, que yo qué sé. No me pregunté por qué, estaba 8 de la noche y me suena el teléfono. Y era Lalo, Ujú. Sebastián Canovas, que creo que nadie sabe que se llama Sebastián Canovas. Lalo, preguntándome si podía hablar con ellos, porque por ahí me llamaban de Estudiantil Porteño. Y le dije, le conté la situación, le digo, mira, yo vuelvo, no sé, me acuerdo del 3 de febrero, no sé qué día, bueno. Y así fue todo lo que hablé, y cuando llego,
hablamos, en ese momento me reúno con Alberto Spagnolo y con Marcelo Belloni, estaba Lalo, creo que estaba Hernán Gaione, no me acuerdo, eran 4 o 5 personas, y charlamos como si nos conociésemos de toda la vida. Yo los conocía a todos, algunos más, otros menos. Eh, Me dijeron que tenían una terna de gente, creo que no pasó un ratito, no sé, y enseguida me llamaron y si estaba en condiciones de tomar y de iniciar, y así fue, y creo que fue rapidísimo, fue no sé, a uno lo llaman química. Yo al club de verlo, sobre todo en divisiones formativas, lo veía muy bien. Eh, es la primera vez también que me pasa de estar dirigiendo primera división, como pasa en el Estudiantil Porteño, y no estar dirigiendo divisiones formativas, que fue también una elección profesional mía. Entonces yo venía con otros clubes y aparte con el conocimiento, la relación con Matías y lo veía bien. Realmente al club me agradaba lo que estaban haciendo y no más, fue como una continuidad. Yo lo único que hago en ese momento, antes de, claro, hay un paréntesis, cuando me llaman y estoy de vacaciones, lo llamo por las mías a Juan y González y le pregunto qué había pasado, porque me habían llamado. Y él me comunica de que sí, que era real, que él se había desvinculado del inicio digamos, de lo que sería el torneo local, que él terminaba el torneo federal que se estaba disputando y se iba del club. Así que por eso me había olvidado de esta parte que es muy importante. Cuando él me confirmó que realmente era así, les di el ok al club de juntarnos a hablar y bueno, y así fue. A ver, vos quizás dejaste bien en claro a mí y a la gente que sos de los que le gustan los proyectos, de los que quizás no le gusta que constantemente se le estén exigiendo resultados, porque lógicamente lleva su tiempo, pero por lo que uno ve particularmente, Dani, desde lo que yo estoy en el club, se te nota muy cómodo, como si estuviera ya desde hace mucho tiempo, y a pesar de que generalmente cuando hay un proyecto como el de Porteño no se demandan resultados, los resultados llegaron de manera rápida. Me extiendo rápidamente a la primera metro, donde por primera vez se llegó al Final Four. Se estuvo a un pelito de ganar la Copa Metropolitana frente al Boys. Se da la casualidad que bajo tu mando también sucede el mejor arranque de Porteño en un torneo federal. ¿Cómo tomás todo esto vos? No, me causa mucha satisfacción. Sí, en todo proceso, resultados positivos alimentan el proceso, le dan convicción al proceso y bueno, obviamente que por más proceso que sea, tiene objetivos parciales, finales. Sí, me causa placer. ¿Por qué se da? Y no sé, creo que había material para que eso pase, o sea que se juegue el torneo Metro prácticamente sin retocar los planteles, es porque el material estaba, salvo en algunas posiciones particulares. Y lo del torneo federal yo siempre se lo atribuyo a lo mismo, y vamos a repetir la palabra continuidad de proceso. Creo que el mejor arranque de la temporada, de esta temporada que se estaba jugando el torneo federal, tenía que ver con que estábamos repitiendo prácticamente el equipo. Entonces, mientras por otro lado se escuchaba, nos estamos conociendo, el grupo ya va a aparecer, la química y corrían los partidos, nosotros todo eso ya lo teníamos. Obviamente lo ejecutamos bien, no habíamos terminado, no lo habíamos hecho mal la temporada anterior,
Así que yo lo tomé como que fue una continuidad y bueno, creo que tuvo que ver con eso. A ver, ¿cuánto te facilita a vos tu trabajo esta cuestión de, bueno, lo digo así porque me lo han dicho los chicos, de tener un plantel unificado, uno solo quizás en lo que es el torneo federal y la primera metro, bueno, sacando a Jorge, al Doctor Ledo y algunos que lógicamente juegan en el torneo federal, pero hay muchos de los chicos que de la primera metro que hacen su aporte en el federal respectivamente. ¿Cuánto te facilita esto a vos tu trabajo para decidir en el día a día, que me imagino no debe ser tampoco para nada fácil? Digo, te lo facilita por un lado y te lo complica por el otro. Yo estoy totalmente convencido, pero totalmente convencido de haber hecho eso. Este, por ahí hasta que rodó, hasta que salió, hasta que se pudo afinar, bueno, sí, yo creo que todo tiene que ser un poco desprolijo para después ordenarlo. Eh, Obviamente que hay factores que tienen que ver con la estructura del club y la realidad de los jugadores, llámese horario, disponibilidad de espacio, entonces no podíamos por ahí hacer todo lo que hubiéramos querido, pero dentro de las posibilidades se fue afinando y sí, esto de que haya un único, yo le llamo un único grupo de trabajo, es el mensaje para los jugadores, creo que potencia a todos. En los tres grandes grupos que hay, los jugadores del Federal tienen una competencia interna, llamarlo sparring si se quiere, de jugadores mayores. Y acá hago un paréntesis, a veces se trata a algunos jugadores de Porteño como si tuviesen 40 años y fueran contemporáneos con Ginóbili. Dicen, los jugadores de primera de Porteño son chicos de 21, 22 años. O sea que todavía tienen para formarse. La gran mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces los jugadores del Federal tienen una competencia con jugadores de primera división, con jugadores que rodaron inclusive, no sé, el ejemplo de Esteban Belloni, hoy es jugador del equipo Metro, pero tuvo su participación en el torneo federal, o sea que es un jugador más de ese nivel, y por dar un ejemplo. Y los jugadores del torneo local, ni que hablar, entrenan contra jugadores del torneo federal, se preparan para jugar un torneo local con jugadores de otra envergadura. Y tercer escalón, la cantidad enorme de chicos reclutables que yo tengo para entrenar de las divisiones formativas. Hasta puedo poner motivos de selección para que ellos se creen entre ellos una responsabilidad, un compromiso, o cada uno llegue en el momento más acertado, que es la intención, por madurez, por capacidad, por condición física. Ahora, meter todo eso a veces en un horario de entrenamiento y demás se complica, pero estoy totalmente convencido y mientras yo esté va a seguir siendo así. ¿Cómo viste el torneo federal durante, bueno, el comienzo del año pasado? Lamentablemente no se pudo continuar, está suspendido definitivamente. Coincidía también con muchos de los chicos que pasaron por esta sección, de que cada vez todo está mucho más parejo, ¿sí? No solo la división metropolitana, sino el resto también. Pero que Porteño hizo un muy buen papel, de hecho todos coincidían que era el mejor hasta ahora. Bueno, contame un poco cómo viste al resto de los equipos en general. Sí, tiende a ser parejo. Igualmente van apareciendo tendencias a lo largo de la temporada, quizás no en el inicio, por motivos los que sea, por jugadores que se acoplan más tarde, por planteles que se arman con más tiempo, por preparación, el caso nuestro, por repetición de equipo, cosa que me gustaría que pasasen más equipos, inclusive por una cuestión de identificación con el espectador. A mí me sucedía cuando no estaba dirigiendo que quería ver un equipo y no podía ver un equipo más de 10 partidos del mismo equipo.
porque recambio, porque cambiaban, porque cortaban, porque sacaban, y realmente como espectador no me apetecía eso. Pero digo que se arman bloques, equipos que se cortan en algún momento por jerarquía, por la famosa palabra presupuesto, por, por capacidad innata de sus integrantes, y hay equipos que lo mismo, por problemas, por desorganizaciones, por un nivel que les permite competir sin margen de error, terminan cayendo en las últimas posiciones. Y después en el medio sí hay una competencia muy interesante, que es donde creo que estamos situados nosotros, más allá de momentos, de pasajes. Dani, ampliame un poco esta cuestión de las formativas, de lo que es las inferiores del club, por así decirlo, en un tono más conocido, quizá para el que no está tanto dentro del básquet. Contame un poco cómo fue la adaptación para vos de muchos chicos dentro del plantel, tanto de la primera metro como del torneo federal. Bueno, te puedo mencionar algunos: Julián Pagano, Tiago Roca, eh, también Manu Damomio, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, lógicamente Gastón Arena, seguramente de alguno me estoy olvidando, le voy a pedir perdón a los muchachos, pero vos sabés que también he tenido la oportunidad de hablar con Tiago, con Manu, con Julián, y bueno, me han contado de su parte que están muy cómodos y que lo haces sentir de muy buena manera, no solo vos, sino también quizás los más experimentados. Contame un poco cómo los viste, sobre todo el año pasado, más que que no se jugó demasiado. Sí, yo creo que tiene que coincidir, sobre todo, filosofías desde la conducción similares. A ver, Matías es un entrenador muy adulto para con los chicos, entonces él los prepara. En cierta medida, el techo al cual, o al piso al cual tienen que ascender, es el hecho de jugar, es convertirse en jugadores de primera. Y sabe que ese conducto conmigo va a funcionar. Es más, yo no estoy permanentemente encima de los chicos, más no sea la poca participación que veo en los entrenamientos y la invitación cuando entrenan conmigo. O sea, me baso mucho en ese traspaso que hace Matías y el resto de los profes conmigo. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo en el cuerpo técnico a un profesor de las divisiones formativas. O sea que no es que desconoce toda esa camada de chicos o ese caudal de chicos que tiene el club. O sea que te tengo información permanente de lo que está pasando con esos chicos. Y tercero, que los jugadores que a nivel personal que conforman los equipos de primera división también están convencidos y están elegidos para que acepten esas reglas. Que Juan y Dameli entrene contra Manu Damomio está planificado. Que Santino Di Domenico entrene contra Alejo Toledo está planificado. Que Tiago Roca entrene contra Ignacio Panuolo está planificado. Julián Pagano contra Pires, y está armado, por lo menos yo lo tengo presente en mi planificación para que así suceda. No es una cuestión casual. Y bueno, y yo estoy comprometido, te vuelvo a repetir una vez más, de que eso, porque creo que el club lo tiene como meta, el de promocionar jugadores, el de respetar ese sentido de pertenencia, de conformar los planteles superiores donde la cantera los abastezca lo más que se pueda. Y a mí como entrenador, primero que estoy convencido, segundo que me causa muchísimo placer que eso suceda. Después, bueno, trataré de equivocarme lo menos posible
y no resignar darles todo lo que se les pueda dar. Ujú. Bueno, Dani, entrando en las últimas preguntas y agradeciéndote el contacto, ya vamos pasando los 45 minutos de entrevista. Hemos charlado mucho, ha pasado rápido. Lo que yo siempre digo, ¿no? Quizás no llevas mucho tiempo en el club, pero como te dije antes, se te nota muy, muy convencido de lo que haces, muy, muy a la par de también el resto, como decías, de los profes. ¿Sí? Uno nota que quizás acudís mucho a las herramientas del club y eso está bueno. Y por eso quería que me contaras en algunas palabras, en estos 2 años, qué significa Porteño para vos. A ver, voy a tratar de rescatar un poco de cada cosa. Desde lo profesional, eh, el respeto de quienes pensaron en mí para continuar con una idea o con un plan de trabajo que estaba saliendo realmente bien, o que está saliendo realmente bien y que lleva mucho tiempo de desarrollo y que lo quieren potenciar. Entonces, por un lado, mi respeto y mi agradecimiento a eso. Eh, por otro lado, esto que te decía recién, yo estoy convencido de estas ideas. Me sienta muy bien la idea de lo que se está haciendo. Es más, Dios quiera esto pase rápido y yo no cambiaría exactamente nada. Continuaríamos con las mismas ideas. Eh, Creo que está saliendo bien, humildemente. Obviamente todo es potenciable y hay muchísimas cosas para que se entienda bien la palabra profesionalizar a partir de los resultados deportivos de las divisiones formativas, de los planteles mayores. Tenemos toda la obligación de profesionalizar nuestras tareas. Eh, y tercero, porque me agrada mucho el club, me agrada el lugar de trabajo, como quien trabaja en una oficina le gusta tener un ambiente cálido, como quien trabaja en una fábrica le gustaría tener todas las comodidades tecnológicas, no sé, el club como club, me agrada, el espacio, el ambiente, estoy muy, muy a gusto. Yo venía de estar muchos años en clubes muy grandes, donde el famoso club de barrio no les cabía como definición. No quiere decir que no sea bueno o malo, es distinto, totalmente distinto. Yo tuve muchos años en estructura lejos de los famosos clubes de barrio y más allá de lo deportivo, en el día a día crea una sensación linda. Y ahora sí, la última y ya te despido, Dani. Como a todos chicos, a todos los chicos les pido, a todos los que han pasado, una breve reflexión, un mensaje para la familia de Porteño en este momento difícil que se está viviendo. Bueno, un poco lo mismo que al principio, de que no perdamos de vista de que lo que estamos haciendo tiene que ver con estar sanos, con que no peligre nuestra salud, que no peligre la salud de nuestra familia, que es lo único que podemos hacer nosotros, cuidarnos, aislarnos todo lo que se pueda, por eso estar en casa, estar atento a la gente que tenemos alrededor, que por ahí no la está pasando bien y podemos colaborar desde el lugar que sea, desde lo anímico, desde lo material, desde lo volitivo. Y que bueno, que somos afortunados en algún punto de que nuestra actividad puede esperar. Un partido de básquet puede esperar, eh, no pasa nada, estaremos todos un poquito más lentos, un poquito más vagos, un poquito, pero tenemos un montón de cosas para hacer para recrearnos con el juego. Eh, Desde ver un partido hasta correr o hacer algo que se pueda en el microespacio que cada uno tenga. Bueno, Dani, ahora sí te libero, te dejo tranquilo. Te agradezco la buena predisposición para realizar esta entrevista.
Te agradezco la amabilidad que tenés siempre con el grupo de prensa y te mando un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por hacer todas estas actividades que nos mantienen a todos unidos. Saludos Un para abrazo. todos y nos vamos a ver pronto. Todo va a pasar. Bueno, allí pasaba entonces Daniel Piputo con todos nosotros. Lo vamos a ver. Vamos a esperar que Dani salga, entonces ahí está, salió, me facilitó la tarea, no lo saqué yo, salió él con ustedes. Me vuelvo a reencontrar la semana que viene, ¿sí? Con muchísimas más entrevistas, algo que ya se hizo habitual con todos ustedes y conmigo, que siempre están a través de la pantalla. Espero que les haya gustado esta entrevista con Daniel Piputo. Hemos tocado infinidades de temas. Bien digo, y como dije, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más invitados. Lógicamente, como les digo siempre, no se los voy a develar, lo estaremos comunicando por nuestras redes sociales, como siempre. A todos ustedes les agradezco muchísimo. Chau, hasta la próxima.